Muchas gracias, Eliana. Bueno, la verdad es que estoy un poco sorprendido de que ese título haya convocado tanta gente. Debe ser por algo. Yo creo que más que una conferencia voy a tratar de dar testimonio de lo que ha sido mi proceso de elaboración desde hace más de 20 años con este intrincado asunto de la culpa y la depresión. Más adelante voy a explicitar como cuáles fueron los antecedentes que me movieron a emprender una investigación en esta línea, que entre otras cosas, esta investigación la inicié en la Universidad de Antioquia, haciendo una maestría en ciencias sociales, incluso la maestría se llama Maestría en Ciencias Sociales, Psicoanálisis, Cultura y Vínculo Social. Y es muy curioso porque desde ese momento mismo, o sea, yo ya venía haciendo todo un trabajo con el problema de la culpa en relación con la depresión en mi propia terapia personal. No sé si ustedes sabían de que para un psicoanalista poder practicar el psicoanálisis, primero ha tenido que someterse a una experiencia de análisis con otro psicoanalista con el objeto, digamos, de liberarse internamente. Mejor dicho, un psicoanalista trata a sus pacientes con aquello que él mismo ha podido tramitar. Y en ese sentido, el psicoanálisis realiza, digámoslo así, ese propósito griego de la medicina hipocrática, en donde Hipócrates decía algo así como: médico, primero cúrate a ti mismo. Asunto que es bien problemático en la contemporaneidad, dada la práctica en las instituciones de salud de la medicina. Bueno, voy a arrancar con una idea del creador del psicoanálisis. Pero antes de leérselas, yo supongo que algunos de ustedes, si no se han hecho esta pregunta antes, se la podrían hacer el día de hoy. Y es, bueno, ¿cómo relacionar ese discurso y esa práctica llamada psicoanálisis con la fe? Y alguien podría decir: caramba, ¿y es que eso no es como el agua y el aceite? Esos dos discursos, saberes o prácticas, si se quiere, no son antagónicos, contradictorios, opuestos. Pues la verdad yo pienso que no. Es más nuestro desconocimiento en nuestro medio, creo que son más las prevenciones, la desinformación, porque la realidad es que en el psicoanálisis uno encuentra un saber que está en muchos sentidos en sintonía con los presupuestos de la fe. O sea, yo no creo que una persona, por el hecho de que vaya donde un psicoanalista a que lo escuche y a que fruto de esa escucha se reduzcan algunos de sus sufrimientos internos. Bueno, y cuando estoy hablando de sufrimientos internos, estoy hablando necesariamente aquí de la culpa
y de la depresión, que están íntimamente conectados. Entonces, realmente no pasa. O sea, eso de que si voy donde un psicoanalista a que me escuche, entonces voy a perder la fe, voy a perder la confianza en Dios, me parece que no. Incluso, de hecho, hay un autor alemán, se llama Eugen Dreuermann, que escribió un libro, un mamotreto de libro, incluso yo por ahí lo cito en esta elaboración. El libro se llama Clérigos, psicograma de un ideal. Y él ahí habla justamente del sufrimiento al interior del mundo cristiano. ¿Sí? Y ustedes dirían, sufrimiento. Y es que en el cristianismo y en la relación con Dios, todo no es pues gozo, alegría, sosiego, tranquilidad del alma, etcétera. Pues ustedes y yo sabemos, yo también soy cristiano, y antes de llegar al psicoanálisis y de pasar por una terapia psicoanalítica durante años, yo hice parte de un grupo cristiano y creo, por eso decía ahorita que esto más que una conferencia va a ser una especie de testimonio de qué ha pasado, o sea, de 20 años hacia acá con mi propio sentimiento de culpa y con mi propia depresión. Y no hay que tenerle miedo a eso, no hay que tener miedo de decir de que los seres humanos nos sentimos culpables y experimentamos tristeza o depresión. En mayor o menor medida, todos los seres humanos eso lo experimentamos. Lo que pasa es que hay personas más honestas consigo mismas y obviamente con los demás, porque la realidad es que cuando uno es honesto consigo mismo, está en condiciones de ser honesto con los demás. Si uno no puede ser objetivo consigo mismo, con sus propios sentimientos, con sus propias vivencias, no puede serlo en la relación con los demás. Entonces, la realidad es que este asunto de la relación entre psicoanálisis y teología, o si se quiere, concepción de fe, es un asunto más próximo, más cercano de lo que uno se podría imaginar. No crean que son discursos opuestos. Yo los invito a que piensen la cosa de manera distinta. En Europa, en muchas partes de Europa, los psicoanalistas son hasta sacerdotes, ¿sí? En nuestro medio, los pocos psicoanalistas que pueden haber, de hecho tienden como a que no los, en sus conferencias, en sus intervenciones en público, tratan de mostrarse muy científicos, muy filosóficos, y procuran emitir un discurso que en nada se asemeje o tenga que ver con los asuntos de la fe. Me parece que por ahí no es la cosa, porque incluso un psicoanalista muy renombrado en Francia ya murió, de nombre Jacques Lacan, que entre otras cosas tuvo un hermano sacerdote. Jacques Lacan, en sus elaboraciones teóricas, llegó a hablar de 3 registros que rigen la vida psíquica humana. Esos 3 registros son lo real, lo simbólico y lo imaginario. Pues bien, los seres humanos sufrimos más por cosas imaginarias y fruto de la fantasía que por cuestiones simbólicas o por cuestiones reales. Cuando en este texto
y en todas las intervenciones que he hecho sobre la culpa, o más concretamente sobre el sentimiento de culpa y la depresión, hay que tener en cuenta de que ese sentimiento de culpa está íntimamente ligado a lo imaginario. O sea, los seres humanos sufrimos a consecuencia de un sentimiento de culpa imaginario. Muchos de nosotros tenemos en nuestro interior vivencias asociadas a experiencias de la infancia en la relación con nuestros padres. Y esas vivencias se han ido, digamos, transformando en el sentido de que ya no son casi objetivas. Muchos de los recuerdos nuestros de la infancia y de la relación con nuestros padres y con una familia concreta han sufrido una transformación, y es una transformación que tiene que ver con una especie de inculpación inconsciente. O sea, todos de alguna manera somos culpables a nivel inconsciente. Alguien podría decir, bueno, pero es que yo no me siento culpable. Bueno, no creo mucho que la gran mayoría de ustedes estén aquí y no se sientan culpables. Es más, de hecho, una de las cosas que yo valoro de la fe es que en los distintos ámbitos de la fe el asunto de la culpa sigue operando, y eso es maravilloso. Es maravilloso porque cuando el sentimiento de culpa no opera en un ser humano, ahí ya podemos hablar de una especie de cínico o de canalla, o como dirían los psiquiatras, un psicópata. O sea, no sentir culpa es un problema, pero también es un problema sentir un exceso de culpa. Hay personas que por la más mínima ocurrencia o fantasía en relación con su sexualidad o en relación con la agresividad, la enemistad, el odio, siente una culpa impresionante. El problema es que ese sentimiento de culpa, cuando está incrementado, lleva al sujeto a buscar castigo, y no solamente a buscar castigo, sino a necesitar el castigo y a buscar fracasar en la vida, en casi todo, en la amistad, en el amor. Hay personas que se casan sin tener como una conciencia clara del matrimonio, o sin haber, digamos, tramitado ciertos conflictos internos, y ya la persona estando casada, la persona se siente indigna. Incluso hay personas que no son capaces de sostenerse en una relación matrimonial porque se sienten tan culpables que finalmente sienten que no merecen tanta dicha. Eso es terrible, y de estas cosas usualmente no se habla, ¿sí? Y yo me temo que tampoco se habla en estos ámbitos, porque es que esto es un asunto muy difícil, es un asunto que requiere el vencimiento de una serie de resistencias. Uno se resiste a pensar las cosas que tienen que ver con la infancia. Uno se resiste a pensarse desde la perspectiva del dolor y el sufrimiento. Pero resulta de que en la medida en que uno se piensa y elabora las cosas, en esa misma medida se libera, puede ser un poco más feliz y puede ir por la vida de manera más tranquilo. Bueno, qué pena, esa fue la introducción. Bueno, la cita que les prometí al comienzo de Freud dice así: Freud, alguien que, como decía ahorita, podríamos pensar, ese señor es ateo, ese señor es enemigo de la fe y de la religión. No. Fue un científico, sí, pero en muchos aspectos yo diría, es más, la Iglesia Católica desde hace muchos años, desde la época de Freud hasta hoy, de alguna manera sabe que las elaboraciones freudianas
y el mismo Lacan así lo reconoció, las elaboraciones freudianas trabajan para el mismo molino que el de la fe, el del cristianismo. Empezando porque el psicoanálisis es partidario, como lo es también la fe y como lo es el derecho, de la noción del padre, de la función del padre en la estructura familiar. Ustedes saben que muchas familias hoy día se descomponen porque ese asunto de la función paterna está deteriorado. Casi que se dice, casi no, se dice en el campo de las ciencias sociales y humanas que el mundo está en crisis y la crisis se podría nombrar en términos de declive de la función paterna, y esto es a nivel internacional. Bueno, dice Freud, las religiones por lo menos no han ignorado el papel del sentimiento de culpa en la cultura, al menos, y en efecto sustentan la pretensión, cosa que yo no había apreciado en otro trabajo. Ahí se está refiriendo a un texto de 1913 que se llama Tótem y Tabú, de redimir a la humanidad de este sentimiento de culpa que ellas llaman pecado. Quiero que nos detengamos un momentico en la palabra redimir. ¿Qué es redimir? ¿Qué suponen ustedes? ¿Qué imaginan? ¿Qué asocian en relación a la palabra redimir? ¿Qué se querrá decir cuando hablamos de redimir o de redención? Quien quiera decir algo lo puede hacer. ¿Ah? Reparar, sanar, cambiar, ¿qué más? Asumir, liberar también, ¿cierto? Redimir es también liberar. A mí personalmente me sorprendió mucho cuando encontré en la obra de Freud esta cita. Y si ustedes la entienden de manera adecuada, se percatan de que el creador del psicoanálisis, cuando advierte de que las religiones por lo menos no han ignorado el papel del sentimiento de culpa en la cultura, y luego agrega, y en efecto sustentan la pretensión de redimir a la humanidad de este sentimiento de culpa que ellas llaman pecado. Eso es una cosa maravillosa. Freud era judío y fue un investigador en el campo médico, en el campo neurológico, en el campo psiquiátrico, muy singular, tan singular que en proceso de formarse como médico, haciendo su práctica clínica en la Universidad de Viena, él comenzó a observar en el hospital que había una serie de personas aquejadas de una serie de síntomas, de parálisis faciales, de tics, de migrañas, bueno, una serie de síntomas que por más que la persona iba donde un médico u otro, por más renombre o prestigio que tuviera, no pasaba nada con esos síntomas. Incluso muchos de esos pacientes que Freud veía eran pacientes que ya habían estado en el consultorio de 2 o 3 médicos reconocidos en Viena. No sé ustedes si saben que Viena ha sido un foco, un lugar muy importante en la historia de la medicina. También se conoce Viena por su historia, digamos, artística, sobre todo en el campo de la música clásica, Mozart, etcétera. Pues bien, Freud se comenzó a dar cuenta de que muchas de esas personas, y sobre todo mujeres, no quiero decir solamente mujeres, porque
El padecimiento psíquico no es exclusivo de la mujer, y la culpa y la depresión la experimentan o la experimentamos los hombres y las mujeres. Pero él comenzó a darse cuenta de que esas personas no tenían ninguna disfunción orgánica, de que el problema no era en el cuerpo, sino que esos síntomas eran la consecuencia de conflictos psíquicos y de conflictos relacionados con la vida sexual. Y no solamente con la vida sexual, sino problemas asociados a la relación con el otro. Cuando digo problemas asociados con la relación con el otro, recuerdo que en un texto ya de 1930, titulado El malestar en la cultura, texto en el que habla muchísimo del sentimiento de culpa, sobre todo en el capítulo 7, Freud dice que hay 3 fuentes del sufrimiento humano. O sea, los seres humanos sufrimos en muchos sentidos, pero él dice que básicamente los seres humanos sufrimos por 3 cosas. Ustedes mismos juzgarán a partir de su propia experiencia. Él dice, los seres humanos sufrimos a consecuencia de la caducidad del cuerpo. Y uno se dice, ¿quién no sufre en la medida en que se va dando cuenta de que su cuerpo se va envejeciendo, de que ya no tiene, digamos, la misma belleza, la misma lozanía de antes? Eso es una fuente de sufrimiento. Otra fuente de sufrimiento es el envejecimiento y la muerte, que obviamente está articulado con lo primero. Y una tercera fuente de sufrimiento, bueno, también está lo que él llama los embates de la naturaleza. ¿Quién puede escapar, por ejemplo, a un vendaval? Y ustedes saben que en el mundo entero han habido catástrofes naturales que han arrasado a una población. Eso también es fuente de sufrimiento. Pero hay una en particular en la cual él centra la atención. Y él dice que los seres humanos sufrimos sobre todo por la relación que establecemos con el semejante. Mejor dicho, la relación con el semejante es la fuente principal del sufrimiento humano. Y no es sino que ustedes hagan memoria. Yo, por ejemplo, y aquí estoy dando parte de mi testimonio, yo, por ejemplo, cuando me acerqué a Dios, por allá como en el 85, yo llegué con un sentimiento de culpa tremendo. Y precisamente ese sentimiento de culpa era por la relación un poco conflictiva que venía teniendo con mi propio padre. Y aquí con esto lo que les estoy diciendo es que la relación con el padre es, en la mayoría de los casos, la fuente principal del sentimiento de culpa. Yo creía en ese entonces de que sentir rabia con el padre era una cosa terrible y era la cosa por la cual uno merecería o debía merecer lo peor. Y la verdad es que para mí fue un poco refrescante darme cuenta de que parte de la naturaleza humana es sentir agresividad y sobre todo en las relaciones familiares. Y ustedes dirán, uy, ¿usted qué está diciendo?
eso no es muy terrible. Y es que Dios avala eso. No, yo creo que Dios, si algo pide, es que seamos tolerantes. O sea, es que amar es nada más ni nada menos que desarrollar la capacidad para tolerarnos a nosotros mismos, pero también ser capaces de tolerar a los demás, con lo que ello implica. ¿Y qué es lo que ello implica? Nuestro propio equipaje. O sea, los seres humanos, admitámoslo o no, somos seres agresivos, por naturaleza, y somos seres sexuales. El que se ponga en la tarea de vivir un cristianismo sin ningún brote de deseo sexual, sin ninguna fantasía o sin ningún acto relacionado con la sexualidad, yo creo que está trabajando todos los días con el propósito de ser una persona muy desgraciada, porque sería tan absurdo como pedirle a Dios que lo perdone a uno por el hecho de tener brazos o por el hecho de tener ojos. No, hace parte de la naturaleza humana el deseo sexual y el deseo agresivo, algo que Freud llamó pulsiones de vida o pulsiones eróticas, y oído a eso, pulsiones. O sea, es algo que pulsa por salir. El problema es que cuando el ser humano reprime y de manera violenta, porque en nuestro medio la verdad es que se tiende a reprimir todo brote de la sexualidad y de la agresividad. Incluso en los niños, con los niños se hacen cosas terribles, ¿sí? Y yo diría que la historia del sentimiento de culpa asociada a la depresión, porque es que cuando una persona se siente muy culpable, así sea a nivel inconsciente, yo en esta investigación me di cuenta de que había 3 tipos de culpa. Una culpa consciente, una culpa inconsciente y una culpa que es la culpa real o de sangre, que muchas veces genera un cierto mutismo, ¿sí? Y la culpabilidad inconsciente tiene que ver con nuestra historia personal. O sea, la culpabilidad inconsciente tiene que ver con nuestro nacimiento, tiene que ver con las particularidades de nuestro desarrollo y de nuestro funcionamiento en una estructura familiar con unos padres concretos. Y esto es del caso por caso. O sea, si hay en una familia 5 hijos, esos 5 hijos viven el asunto de la culpa y de la depresión de manera distinta. Eso de que porque somos de la misma familia, entonces, es que mi papá, sí, esa es su queja. Pero casi que uno podría decir de que en una familia de 5 hijos hay 5 padres y hay 5 madres. Porque es que cada hijo vive la experiencia con el padre y con la madre de manera singular. El problema es que uno muchas veces se la pasa quejándose toda la vida y esperando de que los demás le entiendan a uno ese malestar y esa dificultad tenida en la relación con el padre, la madre o los hermanos. Pero la realidad es que cada quien vive eso de manera solitaria, lo vive de manera singular, ¿sí? Yo no sé si alguno de ustedes tenga alguna inquietud, alguna pregunta para continuar. Bueno, otra pregunta que, me hago una pregunta en representación de ustedes, y es, ¿cómo surge el sentimiento de culpa? ¿Cómo surge en el ser humano? Freud en ese aspecto es muy claro, y espero que no salgan de esta conferencia horrorizados por algunas cosas que aquí están escuchando o que van a escuchar.
esto requiere valentía, pero valentía en sentido positivo. No vayan a creer de que enfrentarse uno a sus propios fantasmas y a su propia historia personal es negativo, es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. Cuando yo comparo mi vida con lo que era hace 20 años, les puedo decir de que es algo muy distinto, porque se ha producido en efecto. O sea, este no es un librito de autoayuda, este no es un librito, ni esta conferencia es una conferencia para echar carreta, como se dice vulgarmente, y convencer a un auditorio. No, a mí no me interesa incluso convencer de nada a nadie. Yo estoy tratando de transmitir mi propia experiencia psicoanalítica en un dispositivo psicoanalítico llamado psicoanálisis. Un trabajo de años que hice. También sé que en muchos casos no se necesita hacer un trabajo largo. Yo he atendido personas por 1 mes, 2 meses, y eso ha sido suficiente para que la persona siga su camino en relativa paz, en relativa tranquilidad, y casi que experimentando algo que griegos y romanos decían de manera muy bella, sobre todo en palabras de Séneca, un filósofo romano que hablaba de la tranquilidad del alma. Yo creo que ese es un ideal humano. Yo creo que en todas las épocas de la humanidad el ser humano ha deseado, ha anhelado estar tranquilo. Y en Latinoamérica eso sí que es un objetivo, es un deseo. Y ni hablar en Colombia o en Medellín, en donde hemos estado durante tantos años afectados por el fenómeno de la guerra, la violencia, y no solamente en las calles, en la vida institucional, en la empresa, sino y sobre todo en la familia, con un padre que... Yo entendí esto después de mucho trabajo. Es que incluso para mí el psicoanálisis es una experiencia espiritual. Fue casi que una continuación de ese trabajo que yo inicié en el ámbito del cristianismo. ¿Sí? Y digo que es una experiencia espiritual porque el psicoanálisis no promueve la ruptura o el conflicto en la relación con el otro. De hecho, el psicoanálisis, si a algo le apunta, es precisamente a rectificar, ¿sí? A reparar lo que quedó mal instalado en el pasado y poder reparar la relación con el otro, con los padres. Hay gente que incluso se va de la casa, se casa, y de manera ilusa, digo yo, y lo digo porque tengo experiencia, o sea, he escuchado mucha gente que se ha ido de la casa ofendida con el padre, diciendo que se va porque no quiere seguir estando en contacto con una persona tan agresiva, tan maltratadora, tan humillante, bueno, hay una larga lista. Y la persona dice, yo me voy a casar y no voy a repetir la historia de mis padres. Pues uno lo dice, pero eso no es suficiente. Se requiere de un cambio interno, se requiere de una transformación interna para que uno se dé cuenta de cuáles son los resortes que lo mueven a uno, que son resortes inconscientes. Y muchas veces la persona sí, arma su propia familia y al cabo de los años, si es honesta, termina diciendo, yo no sé cómo mi papá hacía. Es más, ya comienza a ver, y al respecto hay una anécdota del poeta alemán Goethe, que el mismo Freud cita en alguna parte de su obra, y dice que aún el poeta Goethe, que en su infancia temprana amó e idealizó a su propio padre,
En la medida en que fue creciendo, en la pubertad, en la adolescencia, se fue declarando se declaró un opositor del padre, al punto de odiarlo, para finalmente, después de los 40 años, volver a retomar la identificación establecida con el padre. ¿Eso qué muestra? Muestra que uno puede pasar por un periodo largo de oposición, de crítica, de odio en la relación con los padres. Y lo más curioso es que ese odio, en última instancia, se convierte en una identificación con ese que es odiado. Por eso, el peor negocio que un ser humano puede tener es el de vivir odiando a los demás, ¿sí? Porque el que odia casi que vive descargado de energía psíquica, y la poca energía psíquica que tiene, para lo único que le sirve es para odiar. Pues la verdad es que la persona que vive odiándose y odiando, no es casi creativa, porque es que la libido o la energía psíquica que tiene que ver con las pulsiones de vida y con las pulsiones de muerte, ahí se gasta en el odio o en un síntoma. O sea, hay personas que no pueden vivir la vida con cierta tranquilidad porque viven determinadas por el odio, la ofuscación, cualquier cosita las irrita, van a un grupo de oración y salen livianitas, pero tan pronto ya van llegando a la casa. O sea, es como en esas empresas donde motivan a las personas, que las personas salen de la reunión muy entusiasmadas, diciendo soy exitoso, soy feliz, tengo dinero, ¡ah! Y no han caminado una cuadra y ya están otra vez desinflados. ¿Eso qué demuestra? Que se requiere de un trabajo a fondo, de un trabajo en profundidad. Yo me podría quedar aquí hablando de este asunto, yo no sé cómo vamos de tiempo. ¿Llevamos 40 minutos? Bueno, vamos bien. Yo me hice la pregunta hace un momentico, ¿cómo es que el ser humano, bueno, desde la perspectiva de Freud, desde la perspectiva del psicoanálisis y digámoslo también desde la perspectiva de la filosofía, porque no pocos filósofos se han puesto en la tarea de relacionar la filosofía con el psicoanálisis? En especial recuerdo uno muy apreciado por mí, que he venido leyendo en los últimos años, un filósofo relativamente recientemente fallecido, de nombre Paul Ricoeur. Les recomiendo la obra de Paul Ricoeur. Paul Ricoeur fue un filósofo que fue cristiano, fue un creyente, y toda su obra está atravesada por criterios morales, por criterios teológicos y por criterios psicoanalíticos. Este hombre logró hacer en su obra una especie de mezcla entre filosofía, teología y psicoanálisis, una cosa maravillosa. Incluso escribió un libro, es como de 800 páginas, bueno, no tantas, creo que son 600 y pico. El libro se llama Finitud y Culpabilidad. Y en ese libro retoma muchas cuestiones propuestas por Sigmund Freud. Yo estoy dilatando un poco la respuesta de cómo es que los seres humanos llegamos a sentirnos culpables, porque quiero que ustedes deseen eso. Cuando uno no desea saber y a uno le dan la respuesta de inmediato, uno dice, Entonces estoy aquí haciendo un poco como Sócrates, que hacía preguntas, incitaba a los
oyentes, a los interlocutores, a que también se formularan preguntas. Y es que hacerse preguntas es muy importante y no hay que tenerle miedo a hacerse preguntas. Es lo mejor que el ser humano puede hacer, y sobre todo en aquellas cosas que tienen que ver con el malestar y el sufrimiento. A ver, Freud dice que la génesis del sentimiento de culpa se da en la infancia temprana, en los primeros meses y años de la vida. ¿Y a consecuencia de qué? Alguien diría, y es que los niños son malos, los niños son pequeños delincuentes, son pequeños asesinos, son pequeños criminales. Sí y no. Sí, ¿en qué sentido? En el sentido de que el niño es el que más sufre a consecuencia de la presencia de impulsos sexuales y agresivos en relación consigo mismos y en relación con el entorno. Y esto es de simple lógica. Un niño pequeño al que la mamá constantemente lo baña, lo restrega, como quien está limpiando una ventana. Ustedes deducirán de que ese contacto de la madre con el niño produce cosas en el cuerpo del niño. Y ustedes dirán, sí, pero un momentico, eso no es como usted lo está pensando. Sabemos que las madres, obviamente, para ser madre o para ser padre, se tiene que reprimir. Hay que reprimir, ¿sí? Y la represión es algo muy importante, porque es lo que hace que uno no realice el deseo. O sea, cuando uno va por la calle y alguien lo estruja, o alguien de manera imprevista, de manera inconveniente lo insulta a uno sin saberse por qué o qué, porque la realidad es que muchas veces la gente va por ahí tan agresiva y pensando en quién sabe qué, que con el primero que se topa ya es motivo de agresión. Cuando eso a uno le pasa, o cuando a mí me ha pasado, las pocas veces que me ha pasado, lo primero que hago es preguntarme, ¿esta persona con quién me estará confundiendo? ¿Sí? A los hombres, yo diría que nos cuesta mucho asumir en el trato con nuestros semejantes una actitud suave, una actitud amable, una actitud respetuosa, una actitud, si se quiere, pasiva o incluso femenina. Alguien podría decir, y es que los hombres podemos ser femeninos. Podemos, lo somos, señores, lo somos, nos guste o no. Y las damas, así crean que ellas no tienen nada que ver con la masculinidad también hace parte constitutiva del ser mujer. O sea, ser hombre o ser mujer no es como a uno usualmente le hacen creer, que es que las mujeres son femeninas y los hombres son masculinos. Freud descubrió que no. Freud descubrió que los hombres somos masculinos y femeninos. Obviamente tendemos a reprimir más el asunto de la feminidad, entendiendo por feminidad una posición pasiva en la existencia. Bueno, ustedes saben que en la actualidad hay muchos hombres pasivos. La esposa es la que trabaja. Y se sirven de eso. ¿Sí? Es que es más, yo creo que, bueno, no es recomendable eso, pero en la vida social sí creo que es necesario poner a operar cierta dosis de feminidad en momentos donde la cosa podría desencadenar un conflicto. Uno conduciendo, y cuando uno comete una infracción, pienso que el acto de
de solidaridad, el acto de respeto, el acto de responsabilidad más grande que uno puede tener es reconocer. Eso muchas veces evita que uno termine en un conflicto donde hasta puede perder la vida. Ustedes seguramente han visto por ahí en las calles de esta ciudad cómo alguien de manera imprudente le monta el carro casi que a otro y enseguida se enoja con el otro, ¿sí? Yo pienso que en esos casos es conveniente, es muy sano hacer un gesto como de arrepentimiento, pero que sea real, y pedir excusas. Es que pedir excusas no es malo. Es un acto de valentía, sí señora. Yo creo que es más valiente el que se excusa, el que reconoce de que es un ser en falta, un ser que no está completo y que no es un emulador de Dios, porque es que hay gente que yo creo que tiene complejo de Dios, y el que tiene complejo de Dios es algo así como alguien que va por el mundo determinando los errores y las equivocaciones de los demás, pero nunca es capaz de reconocer los errores propios. Ustedes se podrán imaginar el trato con una persona así como puede ser de difícil. Empezando porque si hay algo que a uno le genera agresividad y molestia en la relación con el otro, es estar en contacto con un otro que nunca reconoce que se equivoca. En cambio, cuando uno está en contacto en una pareja, en la amistad, en la empresa, en tantos lugares, cuando uno es capaz de reconocer que se equivoca, ahí mismo se aplaca el otro ahí mismo se baja. Pero cuando uno persiste de manera irracional en no reconocer la falta cometida, la cosa se enreda. Es más, muchas veces la mejor manera de acabar con un conflicto es asumir la culpa uno, asumir la responsabilidad uno y listo. Hasta ahí llegó la discusión. ¿Sí? Entonces vuelvo a la pregunta. ¿Dónde está la génesis del sentimiento de culpa? En la infancia. En la infancia, porque todo niño o toda niña, bueno, esto no lo dice solamente Freud, todo psicoanalista o todo médico psiquiatra que tenga formación en el psicoanálisis y que haya tenido paciencia y haya escuchado por años a muchos pacientes, sabe que todo niño ha tenido fantasías sexuales y agresivas en la relación con sus padres. Y esto se articula con eso que Jesús decía, que le decía a sus discípulos. ¿Se acuerdan de esa vez en la que les dio una cátedra? Bueno, en la Biblia aparece como el sermón, ¿de dónde? De la montaña, en donde él les decía, oísteis que fue dicho, el ser humano peca o se siente culpable por lo que piensa, por lo que dice y por lo que hace. ¿Estamos claros en eso? El que niegue eso, yo no sé en qué clase de mundo vive, pero eso es real. ¿Sí? Es tan real como que yo estoy aquí sentado y les estoy hablando. ¿Sí? Todo el mundo se ha sentido culpable por las cosas que piensa. Bueno, cuando digo por las cosas que piensa, me estoy refiriendo a la esfera de la conciencia, porque el pensamiento, bueno, usualmente, o como en ocasiones lo conocemos, es una actividad psíquica, una actividad cognitiva que tiene que ver con la conciencia. Uno piensa de manera consciente. Pero Freud descubrió que en el inconsciente, que es otra parte de nuestro psiquismo, los seres humanos pensamos, deseamos
fantaseamos, etcétera, de manera inconsciente. ¿Y eso qué quiere decir? Que estamos como disociados, que estamos divididos. Una cosa somos a nivel consciente y otra cosa somos a nivel inconsciente. Casi que uno podría decir que hay mínimo dos en uno. Para un psicoanalista no es sorprendente, no es un gran descubrimiento lo que dicen los psiquiatras cuando dicen que es que fulanito de tal tiene doble personalidad. Para un psicoanalista eso es así. O sea, ningún psicoanalista se pone a decirle a un paciente es que usted tiene doble personalidad. O sea, ese no es un psicoanalista. Él sabe, por su propia experiencia terapéutica, por su propio análisis que ha tenido que hacer durante años para poder asumirse como psicoanalista, que eso es así. Y los seres humanos como mínimo tenemos 3 personalidades. Somos 3 en uno. Está la personalidad, digámoslo así, égica del ello, o sea, del mundo de las pasiones, en términos griegos. Los griegos hablaban de las pasiones, Freud hablaba de las pulsiones, pero creo que hay cierta correspondencia, cierta semejanza, cierta cercanía entre las pasiones griegas y las pulsiones freudianas, fuente de sufrimiento. Desde ahí somos unos. Cuando alguien está excitado sexualmente o agresivamente, es uno muy distinto a aquel que piensa de cuando en cuando. Otros somos desde el punto de vista moral. Desde la perspectiva de la moralidad, somos otra persona. O sea, no sé si se percatan de la diferencia. O sea, cuando estamos excitados, sea sexual o agresivamente, somos uno. Pero cuando estamos pensando las cosas, nuestras propias cosas, y la relación con el otro, la relación con el semejante, en términos de cuidado de sí, en términos de cuidado del otro y en términos de cuidado de las cosas, ahí se podría decir que somos otro distinto. Hasta aquí hemos dicho que somos alguien pasional. Y resulta de que el ser pasional que todos llevamos dentro entra en conflicto con la propia moralidad. Moralidad que es la que hace que nos sintamos culpables, ¿cierto? Y está el mundo, digamos, del yo, que es muy complejo, porque es que al yo, entendido como instancia psíquica, como parte psíquica, que está en el cerebro, a esa parte llamada yo le toca lidiar. Por eso es que se dice que cada sujeto, y en psicoanálisis hablamos de sujeto, no hablamos de persona o de individuo, sino de sujeto. ¿Y por qué sujeto? Porque es que es la palabra más precisa. Eso somos los seres humanos, sujetos. Sujeto, vea, yo sujeto. Sujeto esta botella. Esta botella está sujetada. Y eso somos los seres humanos. Estamos sujetos al cuerpo, estamos sujetos a la biología, estamos sujetos a la herencia, y a la herencia no solamente biológica, genética, sino que también estamos sujetos a la vida simbólica, a la vida cultural, a la vida social, a la vida económica, a la vida política, a la vida familiar, sobre todo a la vida familiar, porque uno no se puede olvidar de la familia. Eso de que uno puede ir feliz por el mundo desconociendo el influjo recibido de la familia, eso es una ilusión y es un desgaste. Cuando yo atiendo a una persona que llega, usualmente todo el mundo llega quejándose de la familia, cosa que yo no critico, porque es que para eso es un psicoanálisis. Un psicoanálisis es para que alguien vaya a hablar de sus cosas, de su familia, con la garantía de que eso se queda en el consultorio. Es una especie de catarsis.
Es algo que Freud descubrió y que nombró cura, cura, que entre otras cosas, un sinónimo de cura entre los griegos es el de cuidado. Así que uno puede decir que la cura del sentimiento de culpa y de la depresión es cuidado, cuidado del sentimiento de culpa y de la depresión. ¿Cómo así que cuidado? Entonces uno no se cura. Sí, en términos de reducir, sí está incrementado, pero en términos también de crear un poquito sentimiento de culpa cuando eso está muy reducido, que ese es el gran problema, por ejemplo, de los sujetos al margen de la ley. ¿Quién es un sujeto al margen de la ley? En esta lógica, lo podemos decir de manera muy simple, es alguien que no se siente culpable. Luis Alfredo Garavito, pobrecito. Yo creo que el ser humano que no siente culpa ante cosas tan terribles como quitarle la vida a otro ser humano es un pobre diablo. Y el psicoanálisis, en un punto concreto, intenta rectificar eso. Ahora ustedes dirían, pero ¿y es que el sentimiento de culpa no opera de la misma manera en todos los seres humanos? No, porque es que el sentimiento de culpa responde a unas circunstancias muy particulares vividas en la familia. O sea, cuando uno ha tenido un padre excesivamente obsesivo, prohibitivo, castigador, o de esos que llamamos en Antioquia y en las poblaciones antioqueñas, de que hablan con voz en cuello, bueno, la consecuencia muchas veces es una persona como yo, que se ha dedicado a hablar de la cura del sentimiento de culpa y la depresión. Yo le doy gracias a la vida, mi padre ya no vive, pero le doy gracias a la vida el hecho de haber tenido un padre como él. Y estoy convencido, y es una lástima que hoy en casi todas partes la gente se queja de lo cansón que es su papá. Pero yo les digo, y se los digo desde el punto de vista clínico y psicoterapéutico, les digo que es mucho más conveniente haber tenido un padre con voz de trueno que tener un padre que ni habla. Porque el padre que no habla no logra inscribir al hijo en un sistema simbólico que le permita respetarse y respetar al otro. La psicología nos ha enredado la vida en muchos sentidos, con ese cuentico de que es que el niño se va a traumatizar. Y es más, muchos de ustedes y muchas de ustedes a la larga ni creen mucho en esos postulados de la psicología. Yo tampoco. Y soy psicólogo. Pero mi asunto va más por la vía del psicoanálisis, que está más en conexión con cosas esenciales que la humanidad no puede perder de vista. ¿Sí? El ser humano se siente culpable, claro, cuando uno tiene o ha tenido un padre muy prohibitivo, usualmente esos padres le generan muchas inconformidades a los hijos. Son los hijos que quieren irse de manera prematura de la casa. Pero es lo mejor que puede hacer un padre. Mejor dicho, un padre puede ser un padre proveedor, el más proveedor de todos. Pero si no habla, si no prohíbe, no es padre. El padre del psicoanálisis, Freud lo nombraba con una palabra un poco desagradable desde el punto de vista moral, pero
él lo que quería decir con esa palabra es que el padre, para poder ser padre, tiene que poner límites. Freud a eso lo llamaba castración simbólica. El padre tiene que castrar simbólicamente al hijo. Y digo simbólicamente. ¿Qué es la castración simbólica? Es poner límites. Ustedes saben que el mundo está constituido por normas. Uno no puede ir por el mundo haciendo lo que le da la gana. Todo, casi todo, desde el punto de vista jurídico, está regulado. Uno no puede conducir por ninguna avenida a los kilómetros que a uno se le antoje. ¿Sí? Ya ni siquiera por la autopista es posible avanzar por más de 80 kilómetros. Y alguien dice, no me gusta, y entonces, mire a ver qué hace, corra 100, a ver cuánto le dura eso. Los seres humanos estamos marcados por la ley, estamos sujetos a la ley, y resulta de que estar sujeto a la ley es nada más ni nada menos que estar sujetos a la función paterna. Y eso coincide con los postulados de la fe. Yo no creo que exista una sola denominación cristiana que defienda la idea del libertinaje y de la satisfacción sin límites de las pasiones. Eso no existe. Por eso Freud llamó ese libro de 1930 El malestar en la cultura. Y yo diría, ese libro se hubiera podido llamar El malestar del sujeto en la cultura. ¿Por qué malestar? Porque es que vivir en sociedad implica renunciar a la satisfacción pulsional. ¿Acaso somos como el hombre primitivo? El hombre primitivo iba desnudo. Él no sentía vergüenza por exhibir su cuerpo, y casi todos los deseos, casi todas las fantasías que tenía, las realizaba de inmediato. Si veía una mujer, venga para acá. Y claro, por tomar a esa mujer, seguramente entraba en conflicto con otro hombre que ya la había tomado como objeto de deseo. ¿Sí? Y eso en todos los casos. O sea, uno no puede realizar el deseo ni erótico ni agresivo de manera espontánea. Al ser humano le toca reprimir eso, le toca aguantarse la gana, como se dice. Y por aguantarse la gana el ser humano sufre. Pues el niño sufre, y es a eso, y yo creo que con esto voy terminando, es a eso a lo que Freud llamó complejo o conflicto edípico. Les recomiendo que se lean esa tragedia griega de Sófocles, también escrita, que representa nuestra propia vida psíquica. Como decía un escritor antioqueño, Edipo Rey es un espejo para mirarse. Eso fue lo que hizo Freud. Freud, estando recién casado, se fue para un teatro en Viena a ver una obra de teatro, y la obra de teatro que estaban presentando en ese momento era Edipo Rey de Sófocles. Cuando Freud sale de ver esa obra, se produjo una especie de insight o comprensión a fondo, a partir de la cual él dijo, eso exactamente es lo que yo he venido observando en mis pacientes, tanto en el hospital como en la consulta particular. Ya él tenía, digamos, la intuición encaminada por ahí.
ya él se había dado cuenta en su propia experiencia clínica que la mayoría de los pacientes que atendía y que habían estado en 3 o 4 consultorios con los mejores médicos de Viena eran personas que padecían de múltiples síntomas a consecuencia de una represión, o sea, un olvido. Vale la pena decir que cuando en psicoanálisis se habla de represión, eso a lo que remite es al olvido. Uno olvida aquellos sucesos, aquellas vivencias, aquellas experiencias que le han generado sufrimiento. Y esas vivencias o esas experiencias están en relación con la familia y con el trato, con los padres. Además hay una cosa problemática, y es que cuando Freud comenzó a atender a muchas mujeres aquejadas de algo que en ese entonces se deben llamar neurosis histérica, él pensó en un primer momento que eso que muchas mujeres contaban en consulta había sucedido en la realidad, o sea, de que habían tenido una seducción por parte de un hermano o por parte del padre. Pero luego se dio cuenta de que esa seducción no se había dado en la realidad concreta y que la neurosis histérica en cada caso se había configurado como consecuencia de fantasías de la niña en la relación con el padre. Entonces, cuando estas pacientes comenzaban a hablar de vivencias y de experiencias tenidas en la infancia temprana asociadas a la sexualidad, al despertar de la sexualidad, como por arte de magia, los síntomas comenzaban a desaparecer. Esa es la gran molestia, digo yo, de muchos psiquiatras en la contemporaneidad, que no logran todavía entender eso de que un ser humano se pueda curar, o sea, sentirse más liviano, más tranquilo, pueda experimentar tranquilidad en su alma a partir del momento en que verbaliza, en la medida en que pone en palabras vivencias o recuerdos que están sepultados en su inconsciente y que tienen que ver con los afectos vividos en la relación con los padres o en relación con una familia. Eso es terapéutico. Y eso es lo que hace un psicoanalista. Un psicoanalista es alguien que está entrenado no para censurar, no para señalar, no para criticar, no para incrementar el sentimiento de culpa, sino para que el sujeto se haga responsable de las vivencias y de los pensamientos y de los sentimientos que tuvo desde la infancia temprana en relación con sus padres. Y cuando un sujeto logra actualizar esas vivencias, el efecto se produce en el cuerpo, y no solamente en el cuerpo, en sus relaciones con los demás, hasta en términos creativos. Es muy curioso, en muchas partes del mundo la gente no va donde el psicoanalista porque sufre en exceso, no. En Francia, en Argentina es uno de los países donde más hay psicoanalistas y donde hay psicoanálisis por todas partes. Uno va a Buenos Aires y en cualquier puesto de revistas uno encuentra periódicos, revistas de psicoanálisis por cantidades. Incluso los mismos argentinos dicen que ellos tienen 3 pasiones: fútbol, tango y psicoanálisis. Por algo son como son. Yo creo que los argentinos son conocidos, muy conocidos. Tengan en cuenta que hay papa argentino. Che. Y ellos, yo diría que tienen una alta autoestima. Yo no creo que sean arrogantes, no. Cuando uno trata con ellos, uno se da cuenta de que tienen unas vivencias de sí muy claras. Y en ese sentido también tienen
una postura en relación con el otro también muy clara. ¿Sí? Y eso se da cuando uno ha logrado conocerse más a sí mismo. Porque es que el psicoanálisis es, en un sentido, para saber de sí. A mí me gusta mucho una definición de el concepto de inconsciente que hizo Jacques Lacan, porque él definió lo inconsciente, definió ese proceso psíquico descubierto por Freud en relación con el Edipo, lo definió como un saber que cada sujeto no sabe que sabe. O sea, todos nosotros, con respecto a nuestro propio inconsciente, somos ignorantes. No sabemos de ese otro que nos habita y que es nuestro propio inconsciente. Hay que dialogar más. Y es más, por eso yo decía al comienzo de que no hay oposición, al menos para mí no hay esa oposición marcada entre fe y psicoanálisis. No. Es más, digo, si uno ya ha podido hablar con Dios, está un tricito de hablar con su propio inconsciente. El mismo Lacan decía que otro de los nombres de Dios es inconsciente. Y no está mal hablar con Dios y hablar con el inconsciente. Es más, eso para mí en el curso de los años se ha venido fusionando. Y he llegado a tener la vivencia de que en la medida en que yo me atrevo a hablar con mi propio inconsciente, en esa misma medida estoy hablando con Dios. Además, porque el inconsciente está estructurado como un lenguaje, pero es un lenguaje que está sepultado en el inconsciente. Y como está sepultado en el inconsciente, se transforma, por medio de la represión, se transforma en síntoma, se transforma en sufrimiento. La cantidad de gente que en los últimos años he atendido a consecuencia de un sentimiento de culpa inconsciente, reprimido, es impresionante. Incluso les voy a leer un fragmento que está en el libro en la página 29. Quienes puedan adquirir el libro y quienes quieran después de esta conferencia llamarme o escribirme, con mucho gusto lo pueden hacer. Ese es mi trabajo, eso es lo que yo hago. Y ustedes no se imaginan lo liberador y lo interesante que es poder comenzar un trabajo de rememoración de las propias cosas. Yo diría que la gran mayoría de la gente hoy día vive frustrada, apesadumbrada, sintiendo de que casi nada le sale bien, ni en la amistad, ni en el amor, ni con los hijos, ni con la pareja, ni con el jefe, ni en el trabajo, ni en el estudio. Yo diría que mucho de eso tiene que ver con un sentimiento de culpa inconsciente que opera como algo que no permite avanzar, como un lastre. Les voy a leer este fragmento. Dice: el sentimiento de culpa en el psicoanálisis aparece siempre ligado a otros conceptos como censura, conciencia moral, ética, responsabilidad, ideal del yo, imperativo categórico, superyo, punición, angustia, deseo, castración, moción maligna, tabú, odio, padre, etc. Y se expresa de múltiples maneras por medio de mandatos. Bueno, esto lo dice una psicoanalista argentina que se llama Marta Jerez Ambertín en un libro que se llama Las voces del superyo. Incluso a partir de esta elaboración yo estoy terminando otro libro que se va a llamar Reducción de los imperativos del superyo, o sea, reducción de los imperativos morales.
cuando uno tiene un imperativo moral muy fuerte, sufre de lo lindo. Entonces, se manifiesta por medio de mandatos insensatos que irrumpen sorpresivamente en el más normal de los sujetos, compulsiones irrefrenables, coerciones inexplicables, obediencias masoquistas, rasgos de carácter indelebles, prácticas autodestructivas silenciosas o estrepitosas, asociadas, por ejemplo, al consumo de alcohol y drogas, actos expiatorios y sacrificiales ligados a culpas infundadas, estruendosos fracasos como respuestas al triunfo. Hay quienes sienten que no pueden triunfar en la vida, sino que sienten es que merecen fracasar. O sea, tuvieron tantas fantasías en la infancia, agresivas y de tipo erótico en la relación con los padres, que sienten que eso es lo peor, y a consecuencia de ello, entonces sienten que deben fracasar en la vida. Extraños empeoramientos en momentos de franca mejoría, delitos perpetrados para obtener castigos que apacigüen oscuras culpas, crímenes inmotivados, cobardía moral. Para ir terminando, hay que decir que la culpa es considerada en el psicoanálisis como una patología, pues el sentimiento de culpa excesivo, porque ya hemos dicho, y no quiero que nadie se vaya a ir con la idea de que yo estoy diciendo aquí de que es que el sentimiento de culpa siempre es malo. No, el sentimiento de culpa es necesario para que nos reunamos. Incluso el mismo Freud decía que el problema más importante de la evolución cultural es el que tiene que ver con el sentimiento de culpa. Porque cuando está incrementado, ocasiona un gran sufrimiento, pero cuando está tan disminuido, digamos, se daña el vínculo social. No podemos hacer lazo social con el otro cuando no nos sentimos culpables, porque cuando nos sentimos culpables podemos reparar la relación con el otro. Entonces, el sentimiento de culpa está asociado a una patología de la responsabilidad ética. O sea, entre más culpable se siente uno, menos responsable en términos éticos puede ser. No sé si la idea la captan o está muy oscura. Entre más culpable uno se siente, menos responsable puede ser. Se le va la mano. La culpabilidad no permite tener, pues la culpabilidad excesiva, y me refiero por ejemplo a una neurosis obsesiva o una melancolía o una depresión. Cuando alguien está deprimido, a la larga no puede ser responsable. De hecho, el deprimido siempre le echa la culpa a los demás de su propia depresión. ¿Sí? Y la depresión es un problema que tiene que ver con el deseo. O sea, si de un lado la culpa es un asunto que no nos permite ser responsables en términos éticos, de otro lado, cuando estamos deprimidos, no podemos realizar nuestros deseos, porque toda depresión, en mayor o menor grado, lo que hace es borrar el sujeto del deseo. Por eso uno nunca encuentra a una persona con una depresión teniendo proyectos. Usualmente el deprimido es el enemigo de los proyectos, propios y ajenos, es un negativo. Pues bien, un psicoanálisis es precisamente para alimentar el deseo, que no es una cosa mala, no es algo que Dios va a castigar. Yo creo que Dios en este momento debe estar contento por las cosas que estoy diciendo. No creo que se sienta incómodo, no creo que esté pensando este tipo está contradiciendo mi pensamiento. No, el ser humano no se siente feliz, no se siente a gusto cuando está triste en exceso. Y yo no creo que el cristianismo ni ninguna concepción religiosa sea en última instancia para que el ser humano viva más triste y más agobiado. Si eso es así, es una lástima, y entonces se han desvirtuado los caminos. Quiero agradecer su presencia. Si ahorita al final, bueno, ya hay preguntas, si alguno de ustedes o alguna de ustedes